No, ya estamos. A ver. Buen día, Lucía, por ahí. Bien. Vamos a ir rápidamente viendo lo que es lo que hemos, repasando lo que hemos visto anteriormente, ¿no? A ver si puedo aceptar. ¿No? Entonces, vamos a ir tratando de integrar lo que son mutaciones, sistema de reparación del ADN, regulación de la expresión génica en procariotas y en eucariotas. ¿Eh? Entonces, el objetivo fundamental es ir poniendo énfasis en lo que ustedes ya pueden tener más problemas de comprensión. ¿Eh? Entonces, esto va a estar como clase 14 en el curso. Recordemos las diferencias fundamentales entre genes procariotas y eucariotas. La parte regulatoria, la parte estructural, la parte regulatoria y la parte estructural. Ustedes van a ir viendo que en todas las diferentes etapas de este curso eh, vamos a ir profundizando, es decir, no vamos a ir olvidando lo que hay anteriormente, porque todo está conectado, desde genética mendeliana hasta la obtención de animales genéticamente modificados o plantas genéticamente modificadas. ¿Eh? Todo está conectado. Es decir, ustedes van a tener preguntas que van a aparecer del primer parcial, pero en realidad están conectadas con el segundo parcial. ¿Mm? Entonces, recordemos la organización del genoma procariota, la organización del genoma eucariota. Recordemos las partes de un gen procariota y eucariota. Recordemos que los genes procariotas se organizan en operones, que son unidades funcionalmente relacionadas, ¿no? Que codifica este gen, este operón, codifica para un ARN mensajero policistrónico que va a codificar para diferentes polipéptidos que están funcionalmente relacionados. Mientras que los genes eucariotas normalmente se organizan, eh, cada gen contiene una parte regulatoria con su parte estructural, tiene intrones, ¿no? Tiene una señal de inicio, señal de terminación. Estamos hablando a nivel ADN en este caso. Recordemos también que a nivel ADN pueden haber polimorfismos, que son cambios en un solo nucleótido, que no son mutaciones puntuales, son cambios normales que existen en una población de la misma especie. Esos cambios pueden hacer que un individuo se adapte mejor a ciertos cambios ambientales. ¿Eh? Son polimorfismos en un solo nucleótido que pueden estar en la parte regulatoria o en la parte estructural de un gen. ¿Mm? Recordemos el concepto de gen, es una secuencia de DNA que codifica para un AR o un pre-RNA, que luego puede ser procesado para dar diferentes tipos de RNA mensajeros maduros. ¿Sí? Entonces recuerden que para que este gen se transcriba, la cromatina debe estar relajada para que todo el maquinario de transcripción pueda interaccionar con el ADN, ¿eh? A través de los factores de transcripción y poder eh, iniciar la transcripción. Para que esté relajado, recuerde que normalmente la cromatina debe estar hiperacetilada, es decir, que las cargas negativas de los grupos acetilos a nivel histona permiten la repulsión entre el ADN y la histona. Eh, porque las histonas tienen carga positiva y el ADN carga negativa. De esa forma, toda la maquinaria biosintética puede acceder. Este slide es central para todo el curso, ¿no? Entonces siempre tenganlo en cuenta. Si es posible, péguenlo cerca de la computadora porque nos dice todo, ¿no? A nivel genoma, a nivel epigenoma. Vieron cómo aquí ya entendemos el concepto este de epigenoma, que serían esos cambios en la composición del ADN, que no son cambios en la secuencia, sino cambios en la composición de las bases o de las histonas.
que hace que un gen se puede transcribir más o transcribir menos. Se transcribe más normalmente cuando hay acetilación y se transcribe menos cuando están hipermetilados. Hiperacetilación, hipermetilación. Hiperacetilación, mayor expresión génica. Normalmente, no siempre, ¿eh? Hipermetilación se expresa menos. Esa hipermetilación normalmente ocurre en esas islas CPG, que son islas ricas en citosina y guanina, que están normalmente en los promotores, en la parte regulatoria del gen. Es muy importante para el control de la expresión génica. También los SNPs o los polimorfismos de un solo nucleótido, que son esos cambios en una sola base que les comentaba anteriormente. Ese cambio en una sola base puede tener diferentes consecuencias, ¿no? Puede hacer que un gen se exprese más, se exprese menos o no cambie su expresión. ¿Cómo? Bueno, un cambio en un solo nucleótido, en el lugar donde hay un promotor, va a hacer que la RNA polimerasa o la RNA polimerasa no pueda unirse eficientemente y por lo tanto transcribir menos ese gen, ¿no? Es decir, que un cambio en un solo nucleótido puede alterar el sitio de unión de la RNA polimerasa, ¿no?, a ese sitio. Por lo tanto, disminuir o aumentar o no alterar la expresión génica. ¿Se entiende bien el concepto de SNP, polimorfismo en un solo nucleótido? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ujú. Bueno, fíjense entonces, genoma nos referimos a la secuencia nucleotídica, epigenoma a los cambios epigenéticos, al conjunto de todos los cambios epigenéticos. Hay muchas modificaciones epigenéticas en nuestro organismo, y los SNPs, que son los cambios en un solo nucleótido. Ahora, los SNPs son normales en todo el genoma, o sea, a partir del cigoto, que es la célula madre de todas las células de nuestro organismo, ya esos SNP ya están. Ese cambio en un solo nucleótido ya está. Ahora, el epigenoma puede cambiar durante la vida de un individuo dependiendo de la presión ambiental. La presión ambiental me refiero a los fármacos, a la alimentación, etcétera. ¿Mm? Diferentes factores ambientales que pueden afectar el epigenoma. Entonces, ahora, eh, si bien el genoma de nuestras neuronas y el genoma de nuestras células epiteliales es el mismo, porque vienen de cigoto, el epigenoma puede no ser igual. ¿Ah? ¿Por qué? Porque obviamente en nuestras neuronas hay, por ejemplo, eh, en nuestras neuronas se expresa el genes involucrados en la biosíntesis que codifican para proteínas o enzimas involucradas en la síntesis de dopamina, ¿ah? Una, un neurotransmisor. Ahora, e- ese gen que codifica para enzimas involucradas en la síntesis de dopamina no está expresándose en células epiteliales, pero el gen está, obviamente. Entonces, hay modificaciones epigenéticas en las células epiteliales que están expuestas a otro tipo de factores ambientales que no están activos. Es decir, el epigenoma de nuestras neuronas es diferente al epigenoma de nuestras células epiteliales, ¿no? ¿Por qué? Porque están expuestas a diferentes tipos de estrés ambiental. ¿Se entiende bien eso? El genoma es el mismo, pero el epigenoma puede no ser igual. ¿Por qué? Porque el patrón de expresión génica es diferente. ¿Mm? Ahora, el SNPoma o los SNP son iguales en nuestras neuronas a nuestras células epiteliales. Sí, porque eso se hereda con el genoma. ¿Está bien? En cambio, el epigenoma ya depende de los cambios, ¿eh? De los cambios, de las presiones ambientales. Por eso les decía esa hipótesis de los twins, eh, gemelos nacidos en un lugar y puestos en diferentes ambientes,
tienen el mismo genoma, pero son diferentes. Uno es más alto que otro, o variaciones de ese tipo, o más oscuro que otro, etcétera. ¿Por qué? Porque están expuestos a diferentes ambientes, por más que vengan del mismo cigoto. Pero durante el transcurso de la vida hubo factores ambientales que ejercieron una presión sobre el genoma. Bien, entonces, recuerden que la regulación de la expresión génica en procariotas ocurre principalmente al inicio de la transcripción, mientras en procariotas entonces ocurre al principio de la transcripción, a nivel transcripcional. En cambio, en eucariotas, la regulación de la expresión génica puede ocurrir a cualquier nivel, a muchos niveles, desde el empaquetamiento de la cromatina hasta la actividad de la proteína. Entonces, a nivel ARN, estos ARN pueden ser producidos, o sea, producidos, sí, por el proceso de transcripción y traducidos en un polipéptido. Ese polipéptido puede dar un metabolito o no, para dar cambios en el fenotipo. Ahora, algo muy importante es que este metabolito puede producirse, ¿no? Pero este metabolito puede ser, por ejemplo, esta proteína puede ser una enzima que produzca un neurotransmisor. Este neurotransmisor necesita un receptor para producir un fenotipo. El problema puede estar en el receptor y no en el metabolito. Puede producirse el metabolito, estar el receptor, puede producirse el neurotransmisor, pero el receptor para ese neurotransmisor puede no ser activo o no haber sido producido, por lo tanto nunca vamos a tener el fenotipo. Entonces, todas las interacciones aquí para dar un fenotipo son mucho más complejas que a este nivel. Hay muchas cosas que pueden suceder aquí. El metabolito, por ejemplo, acá tenemos una hormona, por ejemplo. Esta hormona necesita un receptor. Y si ese receptor no está activo, nunca va a producirse el fenotipo. Ese es uno de los ejemplos que hay, que, que habíamos mencionado, creo que es en herencia ligada al sexo, donde se producía una hormona, pero el receptor no estaba, y por lo tanto el fenotipo nunca se da. Entonces, puede ser una hormona, un andrógeno, por ejemplo, si no está el receptor de andrógeno que va a llevar al desarrollo de gónadas, nunca va a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios. Es decir, que no va a haber desarrollo de testículos. O en el caso de pelos, por ejemplo, vello corporal. Es decir, que se necesita que haya un receptor para que haya un fenotipo o algo que suceda. Nosotros siempre dimos el ejemplo de que este metabolito podía ser un pigmento de color amarillo que le daba el fenotipo amarillo a las semillas de Mendel. Pero la situación en animales y en plantas a veces puede ser mucho más compleja. Puede producirse la hormona que va a hacer que la planta crezca más, pero al no estar el receptor, el fenotipo nunca va a ser producido. Puede producirse una hormona que determina el desarrollo de órganos sexuales, pero nunca llegar a formar el fenotipo porque no está el receptor. Eso podríamos después verlos con la gráfica esa de sexo fenotípico, genotípico y todo eso. Bien. Habíamos visto también alteración en la estructura, en la composición del ADN, que eran las mutaciones. Recuerden que la clasificación de las mutaciones, algunas células afectadas, terminales o somáticas, según su efecto, no siempre eran perjudiciales, según su origen, espontáneas o provocadas por agentes transgénicos, y esta es lo que más nos interesaba. Las mutaciones podían ser génicas o puntuales, cromosómicas o estructurales, genómicas o numéricas. Repasen bien algunos ejemplos nada más. ¿En qué consistía? Las mutaciones génicas normalmente eran por sustitución de una base por otra, que puede ser pirimidínica o púrica,
Las estructurales eran translocaciones, deleciones, ¿ah? Un cambio estructural en el cromosoma, que podía ser tanto las genómicas como las cromosómicas, pueden ser vistas en un microscopio, en un cariotipo, mientras que las génicas no pueden ser vistas. ¿Por qué? Porque son cambios en la secuencia. Estas mutaciones génicas pueden ser a nivel base o a nivel nucleótidos. Podría haber adiciones o de lesiones, o podían ser sustitución de una base por otra. En el caso de las mutaciones génicas, para poderlas ver, nosotros necesitamos herramientas como la secuenciación para saber cuál es la secuencia nucleotídica, si algo ha cambiado. Mientras que en este caso la podemos ver por un cariotipo. Es muy importante. Las mutaciones génicas a nivel base se cuelan lo que son las transiciones y las transversiones. Transiciones, cambiamos una púrica por una base púrica por otra púrica, o una pirimidínica por pirimidínica. Las transversiones, cuando ya cambiamos una púrica por una pirimidínica. Estas traen más consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el tamaño de la base. Cuando digo una pirimidínica, que era un solo anillo, pues una púrica, que eran esos dos anillos conjugados, y llevaban al cambio de la estructura del ADN. En nivel nucleótido podía haber adiciones o deleciones. Adicionar una base. La adición de una base podía llevar al cambio en la lectura. Pues ahí teníamos un nucleótido, un codón, otro codón. Acá teníamos un codón, otro codón, y ya cambia el mensaje. Eso es lo que llamamos corrimiento del marco de lectura. ¿Qué es lo que era el marco de lectura? Recordemos el mensaje contenido en los codones entre el codón de inicio y el codón de terminación. Codón de inicio, codón de terminación, ese es el marco de lectura. Si uno incorpora, si uno hace adición de una base, el mensaje se va a ir corrido, el corrimiento del marco de lectura. Ahora, lo que aquí correspondería valina, cisteína, arginina, treonina, ya el mensaje cambió. Disocerina, leucina, glicina cambia. Por lo tanto, al cambiar, cambia la función. Al cambiar la estructura, cambia la función del polipéptido codificado. O, en algunos casos, puede llevar a la generación de un codón de stop. Ese codón de stop va a dar un polipéptido más corto. Entonces, hay varias consecuencias de las mutaciones, bueno, dependiendo. Para ello tenemos que tener en cuenta el código genético. Esas mutaciones pueden ser silenciosas cuando la sustitución de la base ocurre en la tercera base del codón, que sería el codón de Goblin o codón móvil, o de tambaleo. Es el mismo aminoácido debido a que hay codones sinónimos. Sin sentido cuando se genera un codón de stop, o diferentes tipos de mutaciones sin sentido, de sentido equivocado, perdón, conservativa, no conservativa, conservativa cuando la naturaleza de este aminoácido es similar a este. Si este es un aminoácido básico, arginina, un aminoácido básico, entonces el plegamiento no va a ser tan afectado como si fuese un aminoácido neutro. Este caso sería más terrible porque para el plegamiento de las proteínas se requiere interacciones de tipo Van der Waals, electrostática, hidrofóbicas, puentes de disulfuro, todo eso para que la proteína pueda plegarse en su estructura terciaria. El plegamiento es importante porque de acuerdo a la estructura va la función. Si la estructura de una proteína tenemos un sitio activo, el sustrato nunca va a poder ser reconocido si hay cambios estructurales en el sitio activo. Lo mismo pasa para un receptor. Ahí tiene, este cuadrito es importante porque nos dice los diferentes tipos de mutaciones que puede haber, todo para mutaciones génicas, y la definición para cada uno de ellos. Denle un repasito a esto como para poder integrar. Importante, las mutaciones génicas puede darnos un polipéptido con estructura, con una conformación. Normalmente hablamos de conformación a los cambios en el plegamiento.
Configuración, nos referimos al cambio en la secuencia de aminoácidos. Entonces, configuración, nos referimos al cambio de secuencia, a la secuencia. Y conformación nos referimos al plegamiento. Entonces, cambios estructurales en el polipéptido pueden ser producidos por mutaciones génicas. ¿Por qué? Porque la proteína no se puede plegar o cambia algún nucleótido. En la función del polipéptido, obviamente, si es una enzima, dijimos cambios en la secuencia de aminoácidos que conforman el sitio activo, puede llevar a la pérdida de función o una ganancia de función de la proteína. Ojo. Puede cambiar la estabilidad del polipéptido. Puede ser degradado más rápido. Puede afectar la transcripción del gen, obviamente. Si hay una mutación génica en el promotor, va a llevar a que el gen se transcriba menos o más. ¿Quién sabe? El destino celular. Cambio en un aminoácido puede llevar que una proteína que estaba destinada a ir a la mitocondria vaya al lisosoma. Y ahí fue la proteína por el pH. Son heredables, obviamente, si afectan a los gametos. Si la mutación está en algún gameto, eso va a ir al cigoto y del cigoto a todas las células del nuevo organismo. Y las consecuencias que lleva, bueno, a diferentes tipos de consecuencias, especialmente a la adaptación. Si hay una mutación que es beneficiosa para el organismo, y ese organismo se puede adaptar mejor, ese organismo va a ser el que va a seguir proliferando. Y lleva a la adaptación, a la sobrevivencia de lo que mejor se adapta, es decir, mejora la evolución y la diversidad. Puede llevar a cáncer, obviamente, si hay una mutación en algún gen que controla el ciclo celular. Las mutaciones cromosómicas pueden ser por pérdida o inserción o amplificación de segmentos o partes de un cromosoma. Estas pueden ser vistas en el microscopio. Variación en la distribución de segmentos de los cromosomas, inserciones, translocaciones, diferentes tipos de mutaciones cromosómicas. Fíjense algunos ejemplos. Mutaciones genómicas, euploidías y las aneuploidías. Las euploidías son más frecuentes en plantas y las aneuploidías son más frecuentes en animales. Tenemos las monosomías y las trisomías, donde había cambios. En este caso, algunos de los cromosomas tenían un cromosoma. Algunos de los pares cromosómicos tenían un cromosoma además. Es decir, por ejemplo, en lugar de tener 46 cromosomas, había 47 cromosomas en el caso de humanos. 47 cromosomas o 45 cromosomas en el caso del síndrome de Turner, que tenían uno solo de los cromosomas X. En cambio, en las euploidías duplicaba, triplicaba, cuatriplicaba el número de dotación cromosómica, el número de N. ¿Cómo andamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Le estoy poniendo más hincapié en lo que realmente suele haber en un parcial. Me hice un chastre con el mate. Bien. Daños en el DNA deben ser reparados siempre para que esos daños no puedan llevar al desarrollo de un tumor en el caso de células somáticas. Las células somáticas, si tienen un daño en el material genético, ellas se dividen por mitosis. Eso puede llevar a que una de las células escape a los controles del ciclo celular y se convierta en un tumor. Es en el caso de células somáticas. En cambio, en células germinales puede llevar al cambio en el genoma de todas las células del nuevo individuo. Bien, entonces los tumores, a lo que se llaman tumores, ya sean en células animales o en células vegetales, ¿no? Si vieron los callos que suele haber en vegetales, esos son los típicos tumores de desarrollo de una célula, un desarrollo clonal de una sola célula que ha perdido los mecanismos de control del ciclo celular, prolifera hasta formar un tumor, ¿no? Ya sea en vegetales o en animales. Pero obviamente si ha escapado al ciclo celular es porque han fallado los mecanismos de reparación o los mecanismos de control del ciclo celular.
Entonces, habíamos clasificado los mecanismos de reparación en mecanismos de reparación directos e indirectos. Los directos, aquí lo único que sucedía es, se reconocía el daño y se reparaba, nada más. No había ni cortes, ni polimerización de nuevo DNA, nada de eso. Lo típico sería la fosfoliasa y la metiltransferasa, que son enzimas, las alquiltransferasas, que son las que reconocen el daño y reparan. Nada más. En cambio, los mecanismos de reparación indirecta, aquí había reconocimiento, corte y reemplazo y después pegaba. Se reconocía, se cortaba, se eliminaba lo que no servía y luego se reparaba y se pegaba. ¿Mm? Obviamente aquí participan nucleasas que cortan y polimerasas que van a tener que ir rellenando. ¿Mm? Entonces se necesita una hebra molde perteneciente al mismo cromosoma o al homólogo. Esa es una gran seguridad que hay en organismos diploides. ¿Mm? Que haya un cromosoma homólogo para poderlo tomar como molde. ¿Mm? Y aquí teníamos en los mecanismos de reparación indirecta, teníamos las reparaciones por decisión, ya sea de una base o de un nucleótido, ver o NER, reparación de errores de replicación, este en el caso que ya haya ocurrido la replicación, el mismatch repair, bypass, o reparación tras lesión, o reparación de rupturas de la doble cadena. Es decir, son más delicadas, pueden ocurrir por radiación y todas esas cosas. Reparación indirecta. Dentro de los tipos de reparación indirecta, recordemos lo que es el VER y el NER. En ambos casos se reconoce la lesión, se eliminan los sitios o los nucleótidos que están alterados, se sintetiza DNA tomando como molde la otra cadena y luego se sella la mecha. Entonces la reparación VER actúa en la glucosilasa que elimina la base, se generan sitios apurínicos, la AP endonucleasa, apurínico o apirimidínico, corta la cadena, la liasa elimina el azúcar y luego la DNA polimerasa rellena el hueco. ¿Ah? Y la DNA ligasa sella. Entonces siempre en estos mecanismos de reparación indirecta hay reconocimiento, corte, a veces se puede eliminar la base, dejando un sitio apurínico, o para eliminar todo el nucleótido, ya tenemos la apeliasa, que es la que elimina ya el azúcar. Y después tenemos esta reparación NER, que es una reparación que en este caso se eliminan varios nucleótidos. Fíjense en Escherichia coli y en humanos. 30 nucleótidos en humanos, unos 15 nucleótidos en Escherichia coli. Luego la DNA polimerasa sella el hueco y la ligasa sella. En realidad lo que hace la ligasa es formar un enlace un enlace entre nucleótidos, un fosfodiéster. Acá tienen, fíjense que hay algunos tipos de reparación que son bastante flexibles. Por ejemplo, el NER, bastante flexible para diferentes tipos de lesiones. Ver también la recombinación homóloga o la unión de extremos no homólogos. Entonces, para diferentes tipos de causas hay diferentes tipos de daños y diferentes tipos de reparación. Esto me parece que les va a ayudar a integrar un poco lo que son los mecanismos de reparación. ¿Cuántos transposones vimos? ¿Cómo se clasificaban? Los transposones serían los genes saltarines, que pueden saltar de una parte del genoma hacia otra. Según el mecanismo de diseminación, cómo van saltando de diferentes partes del genoma, hay muchos transposones en nuestro genoma, en el de las plantas también. Y también en bacterias. Según el mecanismo de diseminación de los transposones, la transposición puede ser replicativa y no replicativa. Replicativa, cuando está en el genoma, se replican y después se pegan en otro lado. O sea, hay un molde no replicativo, es decir, que está en un lugar, se copia
esa copia va y se pega en otro lado. En cambio, en la no replicativa está el transposón, se corta de aquí y salta a otro lado, pero ya dejó este lugar. ¿Por qué es importante esto en los transposones? Imagínense ustedes si un transposón salta de una parte del genoma y se inserta en un exón. En un exón. ¿Qué pasaría con el polipéptido codificado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasaría si un transposón no replicativo salta de una parte del genoma y se inserta en un exón? Para cualquier polipéptido que ustedes se imaginen. ¿Qué pasaría con el polipéptido codificado? Cambiaría el polipeptido. Cambiaría, sería más largo porque está en nivel exón. ¿Ah? Ahora, si pongámosle que este transposón saltó donde hay un sitio de reconocimiento del corte y empalme, se puede llevar a que no se puede eliminar un intrón y puede ser un desastre. Puede dar un polipéptido más largo, puede generarse un, un, un polipéptido más corto, porque justamente se corrió el marco de lectura y se generó un codón de terminación. Entonces los transposones son segmentos de DNA que pueden saltar de una parte a otra del genoma. Supongamos que ese transposón se insertó en la parte regulatoria de un gen. Puede llevar a que ese gen no se exprese. Y si es un gen que no se expresa, y ese gen codificaba para un polipéptido, que era una proteína que controlaba el ciclo celular, y ya no lo controla, ese ciclo celular va a ser un desastre, puede llevar al desarrollo de un tumor. Que esa célula no pueda controlar su ciclo celular. Entonces, por eso la importancia de los transposones. Son segmentos de DNA que pueden saltar en el genoma y pueden producir una catástrofe a nivel genómico. Según los organismos, teníamos transposones en bacterias y también en células eucariotas. Normalmente en bacterias son DNA transposones y se clasifican en compuestos y no compuestos. Estos compuestos tenían estas secuencias de inserción. Esas secuencias de inserción son importantes porque son las que van a permitir saltar. Y los no compuestos no tienen secuencias de inserción. Insertion sequence, IS. En cambio, en eucariotas ya tenemos los DNA transposones, igual que en procariotas, pero también tenemos los retrotransposones, que son los clase 1. Estos retrotransposones lo que pueden hacer es retrotranscribirse para dar cDNA y poder insertar en otro lado, ¿no? Entonces, habíamos visto un ejemplo muy bonito que era el del maíz, ¿no? Estos dos partes de un transposón que hacía que este transposón saltara en un locus, ¿no? Y alterara la estructura de un alelo, ¿no? Que hacía de que se produjera el color que se produjera, o sea, que se transcribiera un gen que codificaba para un polipéptido, que era parte de una enzima, que sintetizaba un pigmento de color oscuro. Entonces veíamos granos de color oscuro o de color claro. Entonces hay muchos transposones, ya sean eucariotas y procariotas. Para detectar agentes mutagénicos, para ver la mutagenicidad de algún compuesto que estemos investigando, de la capacidad para producir cambios a nivel genómico, se utilizaba este test, que es el test de Ames, de Ames, que consistía en usar una cepa de bacterias de Salmonella typhimurium, ausótrofa para histidina, que no podía sintetizar el aminoácido histidina. En presencia de este extracto, la mutación causaba que esta bacteria ya pudiese sintetizar histidina y por lo tanto crecer. Entonces,
agentes promutagénicos cambiaban producían cambios mutagénicos que cambian la secuencia de DNA que llevan a esta bacteria que ya pueda sintetizar histidina. Y si no, bueno, el resultado negativo sería este. Denle una miradita en qué consiste el test de Ames. Las conclusiones siempre son importantes porque es donde queremos nosotros que pongan más hincapié. Ustedes habrán visto que en el primer parcial las conclusiones, los objetivos y las conclusiones son, digamos, fundamentales. Regulación de la expresión génica en procariotas. Obviamente, la bacteria tiene que cambiar su expresión génica para poder sobrevivir. No le queda otra. Si tiene deficiencia, si está creciendo en un medio deficiente en glucosa, debe buscar una vía metabólica para poder obtener glucosa de cualquier disacárido, en realidad. Vimos el operón LAC, el concepto de operón, recuerden, el gen regulatorio y el operón. Este es el operón y este es un gen regulatorio. Promotor, operador, parte regulatoria, parte estructural, varios genes. Habíamos clasificado a los operones en inducibles y reprimibles, negativos y positivos. Teníamos este ejemplo de operón inducible negativo como el operón LAC, donde sintetizaba un represor, el gen regulatorio codificado para un represor activo que se ligaba al operador. Cuando estaba en lactosa, no se unía y por lo tanto se transcribía. ¿Para qué? Para metabolizar lactosa. Era un operón catabólico. ¿Por qué? Porque se activaba para degradar lactosa, o sea, para metabolizar lactosa. Codificada para 3 genes funcionalmente relacionados. Una permeasa para permitir el ingreso de lactosa. Una beta-galactosidasa para poder romper el enlace glicosílico entre galactosa y glucosa. Y una transacetilasa que era la que degradaba los productos de metabolismo. Todos esos genes están funcionalmente relacionados. El operón triptófano, un ejemplo de un operón reprimible negativo. En este caso, es un operón anabólico porque se activa cuando se requiere triptófano. Cuando hay exceso de triptófano, no se activa. Entonces teníamos diferentes alternativas para un operón. Acá tienen el ejemplo del operón LAC. Recuerden esto para lo que sigue ahora. IPTG induce el operón LAC y el XGAL es un análogo a la lactosa, en realidad, que en presencia de beta-galactosidasa se rompe un enlace y forma este pigmento de color azul por polimerización de este indol. Es decir, que cuando hay actividad beta-galactosidasa, el XGAL se transforma en azul. Entonces, las bacterias que tienen beta-galactosidasa activa forman colonias de color azul. Entonces, habrán visto ustedes con la profe Arce, estos diploides parciales, en la cual teníamos genoma bacteriano y genoma del plásmido, los diferentes tipos de mutantes LAC-IS, que sería el LAC que codifica para un super represor. Siempre estamos hablando del operón LAC. Codifica para un super represor que se pegaba sí o sí al operador, tanto en cis, o sea, en el mismo cromosoma bacteriano, o en trans, al DNA plasmídico. LAC-I, que codifica para un represor mutante inactivo, ya no se puede pegar al LAC-O, al operador. LAC-O constitutivo, es un operador que no reconoce al represor directamente. No lo reconoce. El LAC-P
es un promotor mutante que no es reconocido por la RNA polimerasa, LAC-P, el promotor LAC, operador LAC. Entonces aquí, si es LAC-P negativo, por más que esto esté desocupado, la LAC, por más que el represor no se una al LAC-O, al operador, si el LAC-P negativo, nunca la polimerasa va a poder ligarse y por lo tanto no va a poder transcribir. Entonces, recuerden que estos son mutantes a nivel cis, es decir, a nivel genómico, que está en la secuencia de DNA. Mientras que estos mutantes ya actúan en trans, ¿por qué? Porque hay producción de esta proteína que puede unirse muy fácilmente al operador, que es la S, el super represor, o que no pueda unirse. Siempre se codifica la proteína. LAC-Z negativo, recordemos que es cuando cuando la beta-galactosidasa codificada no es activa. Puede ser porque haya algo que se ha insertado, un fragmento de DNA que se ha insertado aquí y cambia la secuencia del polipéptido, por lo tanto pierde la actividad de beta-galactosidasa. ¿Se acuerdan de este tipo de ejemplos? Vayan viendo estas dos partes que tenemos. El genoma, digamos, la constitución del operón LAC en el genoma bacteriano y en el plásmido, para ambos casos. Y fíjense qué va pasando. Deben considerar que si la beta-galactosidasa se produce o no se produce, por un lado. Por otro lado, ¿es funcional o no es funcional? O sea, no se va a producir, obviamente, cuando no sea transcripta. A ver si tenemos algún ejemplo por aquí. Por ejemplo, aquí, cuando se ligó el represor al sitio operador, no va a haber transcripción. Pero en este caso sí va a haber transcripción, en este caso va a ser activa y en este caso va a ser inactiva. En este caso no va a producir desde el genoma del DNA genómico, pero sí del plásmido. Entonces, repasen. En ausencia de lactosa, presencia de lactosa, consideran las dos partes del genoma bacteriano, sí, del DNA genómico y del plasmídico. Genómico y plasmídico, en ausencia y en presencia de lactosa. Bien. A este cultivo de bacterias, cultivo de esta bacteria, en presencia de X-GAL, ¿qué esperan ver ustedes? Colonias de color blanco o de color azul. En este caso, colonias de color blanco o de color azul en un medio que contiene X-GAL. ¿Ah? Sí. ¿Azul, profe? Azul, perfecto, porque tenemos beta-galactosidasa activa. Y en este caso, ¿de qué color van a ser las colonias? Incoloras o blancas porque no es funcional la beta-galactosidasa. Perfecto, perfecto. Ese tipo de razonamiento, nosotros le podemos poner, es parecido a lo que había algunas preguntas de trabajo práctico, pero más simple. En el trabajo práctico siempre tratamos de que sean más complicadas, para que ustedes piensen, pero en un parcial, como hay poco tiempo a veces para pensarlas, o por los nervios del parcial, todos hemos sido estudiantes, y somos estudiantes, puede que nos resulte más difícil a veces pensarlo, ¿no? Por lo tanto, siempre en los parciales son más fáciles los ejercicios, ¿eh? Lo que quiero es que entiendan el concepto de los diploides parciales y para qué puede ser útil. Recuerden, si nosotros insertamos a ver si tengo el otro. Si insertamos un gen bajo el control de este operón LAC, un gen en el LAC-Z, un gen para una proteína fluorescente, que es lo más fácil, ¿no? Y activamos este gen, activamos este operón con IPTG
en presencia de beta-galactosidasa, vamos a ver, en presencia, perdón, de XGAL, IPTG va a inducir este operón, va a haber síntesis de la proteína fluorescente, pero la actividad beta-galactosidasa va a ser perdida. ¿Por qué? Porque la secuencia para esa proteína, fluorescente está interrumpiendo el gen de LAC-Z, ¿no? Entonces cambia la secuencia del polipéptido, que es la beta-galactosidasa, y por lo tanto las colonias van a ser de color transparente. De esa forma hay algo que después vamos a ver bien, que se llama inactivación insercional, es decir, se inserta algo y se inactiva ese gen. Inactivación insercional. Vamos a ver bien en técnicas de ingeniería genética. Entonces, eso es importante porque uno puede producir gran cantidad de una proteína recombinante usando bacterias. Activamos ese operón LAC y nos sirve por ahí a veces para monitorear que un plásmido entró, no entró una célula, si lleva el inserto, no lo lleva. Eso lo vamos a ver en técnicas de ingeniería genética. Pero por ahora es importante saber cómo se regula. Regulación positiva, CAP, por la proteína activadora por catabolitos. Recuerden que en ambos casos estamos en presencia de lactosa, pero depende de los niveles de glucosa. De esta forma puede aumentarse la transcripción del operón LAC, ¿no? Según haya suficientes niveles de glucosa o insuficientes, ¿no? En este caso lo que sucede es que la RNA polimerasa se liga con más o menos eficiencia. Si los niveles de glucosa son bajos, necesita metabolizar el lactosa, ¿no? para tener más glucosa. Y depende de los niveles de AMP cíclico. Den una repasadita este mecanismo de atenuación de triptófano. Que depende de los niveles de triptófano en realidad. Y considerando que el operón triptófano tiene este mecanismo que se llama atenuación, que le permite aumentar o disminuir la expresión del operón triptófano, ¿no? Se acuerdan los codones, tanto la transcripción y la traducción ocurrían en el mismo compartimento y eran secuenciales, o sea, podían ocurrir simultáneamente. Otros mecanismos de regulación de expresión génica en bacterias, RNA antisentido, recuerdan los riboswitches y la ribosima. Ribosima es ARN que ya tiene actividad enzimática. Normalmente es para enucleasas, o sea, para romper RNA. Riboswitches, recuerden, para síntesis de vitamina K, creo que era, no era A, y RNA antisentido. Eran mis graditas conclusiones, obviamente. Luego, vimos regulación de la expresión génica en eucariotas, que esto podía ocurrir a diferentes niveles. Esto nos permitía, el estudio de la regulación de la expresión génica en eucariotas nos permite entender cómo a partir de una sola célula que tiene un solo genoma, seguido por divisiones mitóticas, obteníamos un ser el cual estaba conformado por diferentes sistemas, diferentes tejidos, diferentes tipos de células, pero todas tienen el mismo genoma del cigoto. ¿Cómo era que era eso posible? Y nosotros decimos, bueno, sí, esta célula se duplica por divisiones mitóticas, pero después se diferencian las 3 capas embrionarias para dar diferentes tipos de tejidos. ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, durante el desarrollo, recuerden que hay cambios epigenéticos también, que hace que no cambie el genoma, pero sí cambie el epigenoma. Cambia el epigenoma, los microRNA, todo eso controlan qué genes se van a expresar en diferentes tipos de células. Pero ustedes me dirán, no, sí, pero es muy aleatorio, es muy vaga la expresión, la explicación de que eso pueda suceder. Pero todo está programado. Es decir,
Nada es aleatorio. Por eso yo les comentaba de que si este cigoto, producto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide o espermatozoide por óvulo, de dos progenitores, este cigoto es trasplantado en un progenitor para ser más eh, eh, general, ese cigoto va a dar lugar a este individuo, no a un individuo similar al progenitor adoptivo. ¿Mm? Es decir, esa es la base de la fecundación in vitro. ¿Mm? Tenemos el cigoto en estadios tempranos implantado en el útero de una progenitora adoptiva, ¿no? La cual se la debe tratar con hormonas para que el útero, ¿no?, se prepare para anidar el cigoto, el nuevo, sí, digamos, no es el cigoto, en realidad son estadios más tardíos que cigoto, ¿no?, lo que se implanta. Entonces, de esa forma, ese individuo se desarrolla en un útero adoptivo, ¿no?, para dar lugar a un individuo, y ese individuo está codificado por el genoma, no tiene nada que ver con el progenitor adoptivo. Los cambios epigenéticos, sí, ese progenitor puede afectar en los cambios epigenéticos, porque depende de la alimentación que tenga ese vientre adoptivo, digamos, la progenitora, para producir cambios epigenéticos en el niño. ¿Mm? Es decir, por más que este bebé, digamos, este cigoto, venga de una madre caucásica, sea implantado en una madre afroamericana, ni modo que el bebé tenga los rasgos fenotípicos de un afroamericano. ¿Por qué? Porque la información está codificada para que sea un individuo blanco, ¿no?, o sea, caucásico. Es así que a partir de ese cigoto teníamos diferentes tipos de tejidos donde había expresión génica diferencial que daba aspectos fenotípicos, estructurales, los cuales daba diferentes funciones. Células especializadas en la contracción muscular, células especializadas en la síntesis de insulina, células especializadas en la síntesis de hemoglobina, ¿no? Obviamente no vamos a tener células que produzcan glóbulos rojos en sangre, pero acá supongamos que esto es un leucocito normal en sangre periférica, cuya función tiene varias funciones. Entonces, en el mismo tejido podemos tener diferentes tipos de células. Recordemos, en un tejido, por ejemplo, en el páncreas, vamos a ir al páncreas específicamente. Tenemos las células alfa, las células beta pancreáticas, sintetizan insulina, las células delta pancreáticas. También tenemos células endoteliales, que son las que forman los vasos sanguíneos, células de tejido conectivo, que son las que van a mantener las células unidas. Entonces vieron que hay un montón de células asociadas para formar un tejido, pero tienen diferente estructura y diferente función. Entonces, ¿por qué tienen diferente estructura? Porque expresan diferentes sets de proteínas. ¿Por qué? Porque hay expresión génica diferencial. ¿De qué depende todo eso? Depende de un montón de factores. Depende de la conformación de la cromatina. Entonces uno dice, esos cambios epigenéticos que determinan diferentes conformación de la cromatina van a ser diferentes en diferentes tipos de células, obviamente. Yo me imagino que en las células del cerebro, los cambios epigenéticos, el promotor del gen que codifica para insulina está hipermetilado porque no se expresa, al igual que en cualquier otra célula que no sean células beta pancreáticas. O que no haya los factores de transcripción, o sea, los enhancers, esos potenciadores que hacían que un gen se exprese más o menos. Recuerden que todas las células del cuerpo tienen el mismo aparato de transcripción basal, la RNA polimerasa 2, más los diferentes factores de transcripción que van a reconocer el promotor central. Pero no tienen los enhancers,
Los enhancers son realmente lo que hacen que aumente la expresión de un gen. Entonces, tenemos desde la conformación de la cromatina a nivel transcripcional, nivel de procesamiento, ¿no? Recuerden, por eso fue importante que conociésemos las diferentes etapas en el flujo de la información génica. Procesamiento, saben que hay diferentes tipos de modificaciones post-transcripcionales para, una vez maduros, ser exportados hacia el citoplasma. Una vez en el citoplasma, ya los RNA tienen diferente tiempo de vida media, que también está determinado por los microRNA, para dar un polipéptido. Este polipéptido, si hay algún cambio en la secuencia aminoácidica, puede ser enviado a degradación antes de formar una proteína activa. Y si no hay los cofactores necesarios para la actividad de este polipéptido, puede ser degradado y cambiar el recambio, en lugar de degradarse cada 15 días o cada 100 días, se degrada mucho más rápido. Recuerden los elementos cis, ¿no? Nos referíamos a... ¿Qué son los elementos cis? Los elementos regulatorios cis. Son secuencias de consenso. ¿Qué son los elementos trans? Son proteínas que se van a ligar a esos elementos de consenso. Va a tener diferentes funciones. Por ejemplo, los enhancers serían secuencias de consenso reconocidos por activadores de la transcripción. Los silenciadores, ¿para qué nos sirven? Serían, esas secuencias de consenso son reconocidas por represores. Y después tenemos coactivadores y correpresores. Son proteínas que colaboran en tener un efecto. Recuerden el código de histona. Que no toda hipermetilación disminuye la expresión génica, no toda hiperacetilación aumenta la expresión génica. Hay excepciones, y muchas. Esto me gustaría que quedara bien claro. Si nosotros demetilamos estos residuos lisina, por ejemplo, en la parte regulatoria de un gen, podemos aumentar la expresión de un gen. Si hiperacetilamos, histona acetiltransferasa, acetilamos, aumentamos la expresión génica. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la expresión génica? Demetilando, activando las demetilasas, o para eliminar grupos metilo, o aumentando la acetilación a través de la histona acetiltransferasa. Recuerden que acetilación y metilación puede ocurrir en las histonas, en la colita de las histonas en realidad, porque es lo que hace que se relaje más o menos. Entonces, acetilación y metilación. ¿Dónde ocurren? En las histonas, principalmente residuos lisina. Y la metilación normalmente ocurre a nivel citosina, a nivel DNA. ¿Cómo podemos deacetilar un gen para apagar la expresión de un gen? Activando las histonas de acetilasas, las DNA metiltransferasas o las histonas metiltransferasas. De esa forma podemos metilar y por lo tanto apagar la expresión de un gen. Y también podemos apagar la expresión de un gen usando microRNA. Los microRNA que hacen es bloquear la traducción. Recordemos que los factores ambientales pueden alterar el epigenoma. Por lo tanto, el epigenoma de diferentes partes de nuestro cuerpo puede ser diferente, pero no hay genoma. Recordemos cómo actuaban los microRNA, que eran cortitos, que reconocían las secuencias en el 3' UTR de los RNA mensajeros maduros y por lo tanto interferían en la traducción. Las células responden al medio, hay receptores, diferentes cositas, se activan vía de señal de traducción, algunos factores de transcripción pueden ser activados para migrar hacia el núcleo, se ligan a elementos de respuesta, que son secuencias de consenso, activan la expresión de gen para desafiar al estrés.
Entonces las células responden con cambios en la expresión génica a estrés de tipo ambiental. Para estrés oxidativo, recuerden, vía NERF, para estrés genotóxico, vía P53, heat shock proteins para estrés de tipo térmico, estrés retículo endoplásmico, diferentes vías, hipoxia, un factor de transcripción que se llama HIF, que lo que hace es controlar la expresión de un montón de genes relacionados al desafío a hipoxia. La célula necesita adaptarse a la hipoxia. ¿Cómo? Bueno, aumentando la vía glicolítica, como aumentando la expresión de enzimas relacionadas con la vía glicolítica. Y si aumenta la vía glicolítica, necesita más glucosa, por lo tanto necesita que entre más glucosa a la célula. Por lo tanto, aumenta la cantidad de canales de glucosa en la célula para que entre más. Necesita más vasos sanguíneos. Bueno, aumenta la expresión de factores de transcripción que controlan la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Inflamación. Bueno, si hay inflamación, normalmente puede ser gatillada por factores microbianos, por lo tanto se reconoce algún factor microbiano, se genera toda una cascada de señalamiento, aumenta la expresión de genes que van a hacer que ese organismo que gatilló la respuesta inflamatoria sea eliminado. Esa es la función. Y las respuestas metales, obviamente, si hay aumento en la cantidad de un metal pesado en una célula, necesita ser detoxificado o de alguna forma retenido. Para ello, hay vías de señalamiento, se activan la transcripción de genes para secuestrar mejor ese metal, ¿no? Que no sea tóxico. Entonces la regulación de la expresión génica en eucariotas puede estar a diferentes niveles, de la conformación de la cromatina, transcripción, procesamiento, exporte, incluso exporte en los canales por donde pasa el DNA, ¿no? Son de tipo octaméricos, ¿no? Y por lo tanto se reconocen la colita de poli-A y otros residuos, otros motivos estructurales dentro del RNA mensajero para que pueda escapar. Recordemos que los RNA mensajeros son muy sensibles, ¿no? Recordemos que el oxidilo 2' ese que nos volvió loco en el parcial anterior, lo hace muy susceptible a la degradación. Por lo tanto, para estabilizarse, lo que adquiere es una estructura secundaria, esa estructura de tallos y bucles, ¿no? Es una estructura secundaria de los RNA que los hace menos propensos. Hay estudios hechos de daño en los ARN, ¿no? Que al último resulta en un polipéptido más pequeño, no a nivel genómico, sino a nivel RNA, ¿no? Estudios de oxidación, todo eso han sido estudiados. Esto lo voy a dejar saltando para lo que viene. Para medir la expresión de un gen podemos medir, primero, si el gen está o no está. Si se transcribe, ¿está el RNA mensajero o no está el RNA mensajero? ¿Está la proteína? Sí, está la proteína. ¿Es activa? Sí o no. Y por último, ver el fenotipo. Vieron que está todo el flujo de la información génica desde el DNA hasta el fenotipo. Entonces, si uno pregunta, ¿se expresa el gen de insulina en neuronas? Sí, se expresa, pero a muy bajo nivel. ¿Qué se necesita para que se exprese más el gen de insulina? Es aumentar la expresión de un enhancer, que hace que esa célula aumente la expresión. Es decir, si está la proteína potenciadora para ligarse al enhancer, va a aumentar la expresión de gen. Pero en eso se basa, por ejemplo, la diferenciación de células madres. Uno puede hacer que una célula madre, que un fibroblasto, se desdiferencia, forma una célula indiferenciada y luego transdiferenciarla a una célula muscular, por ejemplo. En un fibroblasto de un paciente, esto es parte de ingeniería de tejido, ¿no? Tiene un fibroblasto, una célula de tejido conectivo, lo desdiferenciamos y luego lo transdiferenciamos en un hepatocito o en una célula muscular.
o en una célula grasa. Entonces, ¿cómo es que se logra eso? Porque todos los genes que codifican en este fibroblasto, que está especializado en producir colágeno para mantener las células unidas, uno puede transdiferenciarlo a una célula muscular. ¿Por qué? Pues en el fibroblasto están los genes que codifican para proteínas especializadas en la contracción. Pero ¿por qué no se expresaban? Lo que hicimos es volver esa célula en estado indiferenciado y luego aumentar la expresión de factores de transcripción usando técnicas que vamos a ver en ingeniería genética, usando adenovirus, diferentes tipos de vectores, para hacer que aumente la expresión de factores de transcripción que van a hacer que ahora los genes que codifican para proteínas especializadas en la contracción muscular se expresen. Ahora va a adquirir un fenotipo de una célula muscular. ¿Entiendes la importancia de conocer el genoma, cómo fluye la información génica y cómo se regula? Si tenemos los factores de transcripción adecuados, podemos hacer que una proteína se exprese en una célula que antes no se expresaba. Bueno, ¿cómo andamos? Chicos, ¿le ha sido útil la integración esta? Vamos a... Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, preguntas que puedan tener sobre este parcial, cualquier duda que puedan tener, chicos. Voy a detener la grabación ahora.